una conversación técnica sobre agricultura en un nuevo ciclo de podcast llamado Viernes del Kiwi. Muy buenos días. En nombre del Comité del Kiwi, les damos la bienvenida al tercer Viernes del Kiwi, actividad organizada por el Comité del Kiwi, Red Agrícola y con la colaboración de ABUD y CIA. Esta actividad también cuenta con el auspicio de Tierra Verde. Buenos días a todos los que se están integrando. Tenemos una modalidad presencial a través del formato Zoom y además esta actividad queda en formato de podcast, que ustedes lo pueden después seguir a través de los links que le estamos enviando. Bueno, saludo a nuestros invitados hoy día que se encuentran, los voy a ir presentando en la medida que vayamos avanzando, pero para dar inicio, Carlos Cruzat, presidente del Comité del Kiwi, muy bienvenido, Carlos, a esta actividad hoy día, qué bueno contar contigo. Muy buenos días. Buenos días. Lo que más nos interesa hoy día es que nos actualices cómo ha estado el avance de la temporada, cómo se ha presentado la calidad de la fruta. De acuerdo a las estimaciones del comité, inicialmente se espera un volumen de aproximadamente 129.000 toneladas y a la semana 16, ya prácticamente esta semana estamos terminando con las liberaciones de las unidades de Mauré y de acuerdo a lo que llevamos 20.000 toneladas exportadas. ¿Tú crees que es posible saber a la fecha si vamos a alcanzar el volumen que estimaba el comité? ¿Vamos a tener más o menos fruta? A ver, la estimación original, considerando los efectos que había tenido la BCA en las zonas de precordillera, este daño que vimos masivamente al iniciar la brotación, hizo que bajáramos la proyección y se estimó un menos 13% respecto al año anterior y eso daba más o menos 128.000 toneladas. Tuvimos menos fruta, obviamente hay menos número de frutos, pero tienen más calibre, por lo tanto hay una recuperación de peso en ese aumento de calibre. Y creemos que eso puede ser del orden de un 5%, o sea, podríamos tener un menos 7%, llegar a 135.000 toneladas, eso es lo teórico, eso es lo que hemos pensado en lo teórico. Viendo el avance de las cosechas, a la fecha llevamos 1.000 UMs liberadas, más que el año pasado, llevamos 1.000 UMs liberadas y nos queda probablemente la próxima semana terminamos las cosechas, no, la primera semana de mayo vamos a terminar las cosechas un poquito antes que otros años y es súper variada la situación a lo largo de Chile. Conversamos con gente y dice tengo menos, otros dicen tengo más. En el promedio, lo que se ve es que la zona norte de la sexta región, junto con la región metropolitana, tienen más fruta. Lo mismo en la zona costera. Y hay menos fruta, obviamente, en la zona de precordillera. La zona del Valle Central, dependiendo de dónde está, hay menos o más fruta. La verdad es que lo que creemos que va a haber más que las 128 originales y vamos a andar cerca de las 135. Perfecto, gracias. Ahora, el comité ha estado visitando en este momento huertos, centrales frutícolas, ustedes, ¿no es cierto?, junto con el equipo han estado visitando. ¿Cómo has visto, has podido ver embalaje, cómo se ve la fruta, cómo está la sanidad de la fruta? Que eso es un tema muy importante para lo que es el almacenamiento. A ver, todavía hemos estado más en el foco de los huertos, más que en los embalajes. La fruta en general, el resultado del BODMON, del análisis BODMON, que es para otitis, muestra una baja prevalencia y en general la fruta se ve así, se ve bastante sana. A nivel de huertos, se ve la fruta con un verde intenso, no se ven huertos tan sombreados, se ve una fruta en general sana y la firmeza a la fecha va bien, por lo tanto las expectativas son mejores que las del año pasado. El año pasado teníamos un Botman alto, con más de 30 puntos, y empezamos a ver problemas tempranamente en la fruta. Este año no está ese escenario, se ve algo bastante mejor. Y en los embalajes estamos recién partiendo como para poder tener una idea completa. Se ve mejor. Ok. Ahora señalaste algo bien importante, que estamos alcanzando las 1.000 unidades de madurez liberada. Eh, Eso significa, ¿no es cierto?, que ha aumentado el porcentaje de participación de las empresas que pertenecen al comité. Bueno, sí, en este minuto tenemos casi un 70% de participación. Hay algunas unidades de madurez que son de todos los huertos nuevos que son bastante grandes. Por lo tanto,
no demuestran el crecimiento completo, pero hay un crecimiento en términos de que tenemos más socios, sí, hemos aumentado, y hay un poquito más de UM por estas nuevas plantaciones que tenemos, que son, lo normal es que las UM se mueven entre 3 y 4 hectáreas, pero las UM nuevas pueden llegar a tener, creo que 15 hectáreas. Bueno, tú lo sabes mejor. Gracias. Qué bueno con la información que nos entregamos. Ahora te voy a llevar un poco al plano internacional. Algo que ha andado muy en este momento, que ha impactado mucho en las noticias. Voy antes de hacer esa pregunta, les recuerdo a los asistentes que nos están escuchando que las preguntas las pueden hacer a través del chat que ustedes tienen ahí, o levantar la mano, escribir sus preguntas, y las cuales van a ser respondidas por los expositores al final una vez que terminemos las presentaciones. Bueno, retomando el plano internacional, algo, ¿no es cierto?, que ha estado muy en boca de todo, es las nuevas medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que nos estaría afectando con un 10% de arancel. El volumen que se exporta a Estados Unidos sobre entre un 13 y un 14%, que más o menos es lo que se exporta, ¿cómo nos podría impactar esta temporada esa medida, hacia ese mercado? ¿Cómo nos puede afectar a los productores, a los exportadores? De acuerdo a lo que tú has visto o has conversado Sí, hemos preguntado respecto al tema. Hablamos, por ejemplo, con una empresa grande, americana, importadora, y lo que nos decían es, mira, más que el 10%, la preocupación que hoy día tenemos en Estados Unidos es que la economía está más lenta. Y al estar más lenta, hay menos intención de consumo, y hay menos intención de consumo, especialmente en el caso de las frutas, porque obviamente la fruta no es el primer producto de la alimentación, es un producto complementario. Entonces decían, la verdad es que el 10% es un tema relevante, pero nos preocupa más las ganas de consumir de los consumidores americanos. Y eso está en curso y está por verse. Por otro lado, conversando con exportadores que ya han estado en conversaciones, con los americanos, dicen, mira, en los programas de supermercados teníamos acordado un valor para la temporada más o menos estandarizado, y lo que hemos tenido que hacer es sentarnos a conversar si ese valor va a estar, se va a mantener, o de qué manera se va a modificar. Y en eso se ha estado conversando entre las cadenas con los programas de supermercado y las empresas. Y esos mismos exportadores han dicho, yo obviamente si veo dañada mi retorno, voy a tener que reducir el volumen que le voy a ofrecer al supermercado. De hecho, ya lo estoy pensando en reducir los volúmenes, pero disponible, si el mercado despierta rápidamente, voy a responderles y voy a llevar. Pero tengo que a lo menos cumplir el nivel mínimo de abastecimiento que me permite mantener la relación con el supermercado. Ahora, perdón, porque eso podría ser, ¿no es cierto?, que los exportadores modificaran el destino de la fruta, pero es muy claro, importante estar presente en Estados Unidos, porque hay que señalar que tenemos un competidor que es muy importante, que es Nueva Zelanda, y no podemos sacar la presencia de nuestra fruta en ese mercado. o sea, en los supermercados hay que ser leales y estables en el tiempo. Eso de entrar y salir no sirve, te eliminan como proveedor. Por lo tanto, hay que mantener un cierto volumen mínimo. Y eso es lo que se busca tener. Ahí también lo que comentan es, el 10% se aplica sobre el valor FOB Chile, por lo tanto, no se aplica sobre los costos logísticos que son transportes, aduanas, etcétera, etcétera. Solamente es sobre el valor FOB Chile. Por otro lado, lo que dicen es, si yo mandara fruta al mercado abierto de Estados Unidos, que es un mercado de consignación, lo más probable es que ese 10% me lo van a quitar completo a mí en precio. Por lo tanto, tampoco tengo tanta intención de mandar mucho al mercado abierto. ¿Y qué es lo que va a pasar con Estados Unidos? La gente va a estar súper cauta, va a estar mirando, lo va a tener en la brújula, pero gracias a Dios el kiwi tiene muchísimos mercados disponibles, y estos años, como lo han visto, hemos estado arriba de la pelota, hemos estado disfrutando de muy buena situación, por lo tanto tenemos alternativas para este año, para zafar Bueno, un poco de los ahí Estados Unidos. te voy a llevar a otro continente, te voy a llevar al continente asiático, en la búsqueda de nuevos mercados. Uno de los mercados, ¿no es cierto?, que ha tomado mucha relevancia en el último tiempo es India, ¿ya? Hace poco hubo un viaje del presidente Boric a ese mercado, en la cual viajó una delegación y por supuesto estuvo presente
acompañando el presidente de Frutas de Chile. Cuéntanos un poco qué significa o qué implicancias podría tener para la industria brevemente, porque estamos avanzando rápidamente en el tiempo, eh, el estar en ese mercado, ¿ya? Ir a Mira, ese mercado con esta gira. a ver, India ha sido súper interesante, hemos crecido muy rápido y va a seguir siendo muy atractivo para nosotros. India es capaz de recibir ciertas frutas que nosotros no podemos colocar en mercados más específicos como Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, es un mercado muy importante. Acaba de Nueva Zelanda y Australia están firmando un acuerdo de libre comercio, cosa que nosotros no hemos logrado. Nosotros solamente estamos en el nivel de un acuerdo comercial. La visita del presidente fue súper buena para avanzar en esto. Lo que se comentó es que era una visita muy bien testada, en que había imágenes del presidente Boric en las calles, o sea, estuvo muy bien recibido y las delegaciones fueron buenas de interacción. ¿Qué es lo que se acordó? Se acordó avanzar formalmente en las conversaciones. Hay un tema que está sobre cartelera que es lo más importante, que es el tema de los pesticidas, que ellos tenían un sistema, no estaban adheridos al Códex Alimentario y por lo tanto el nivel de tolerancia a pesticidas era muy bajo y nos provocaba muchas limitaciones. Eso se va a abordar, lo cual va a ser un buen aporte y además se va a trabajar el tema de los aranceles. Ah, excelente. Muy buenas noticias para la industria, sobre todo el tema de los pesticidas, que es una gran limitación. Otro de los mercados que para Chile es muy relevante es Brasil. Tenemos más o menos aproximadamente un 9 o un 10% de los volúmenes del kiwi que se exportan a ese mercado. Eh, y en marzo se realizó una feria, la Fruit Attraction de Sao Paulo, en la cual este año tuvo una connotación importante para el kiwi. ¿Qué representa Brasil para específicamente la industria del kiwi? Brasil ha crecido en los últimos años de tener 3.000, 5.000 toneladas a 18.000. Por lo tanto, ha sido muy ordenado y además tiene la ventaja que al estar cerca nos permite salir tempranamente con fruta al mercado brasilero y llegamos hasta noviembre con fruta al mercado brasilero. Es uno de los mercados más interesante que México, que los otros por esto mismo, porque es muy fácil moverse hasta tarde. En esta feria tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento de la campaña de promoción, porque desde el año pasado que estamos haciendo campaña en Brasil para aumentar el consumo y la idea es aumentar el consumo interno de Brasil junto con Italia y Grecia. Habían muchas empresas griegas, fue el primer año que ingresaron y en la medida que llegue más volumen de Grecia, permanentemente Brasil va a tener fruta disponible, kiwi disponible, y eso nos va a ayudar a tener más venta. Por lo tanto, estamos empujando a que ese consumo aumente y Brasil lo vemos como una muy buena alternativa, sobre todo usando hoy día el System Approach que nos permite no fumigar y llegar hasta más tarde con la fruta. Justamente te iba a preguntar, porque el Comité del Kiwi ha sido una de las organizaciones que más ha impulsado que el System Approach se aplique, ¿no es cierto?, en los huertos y que la fruta salga a esos mercados. Y tenemos ahora una noticia importante para darle a la audiencia, a nuestros productores, es que se va a aplicar a México. Cuéntanos un poquito de eso también, como para terminar esta primera ronda de preguntas. Mira, el System Approach en Estados Unidos existe hace muchos años y no había costado empujarlo. Ahora está creciendo y eso ha sido súper positivo junto con el tema de que Brasil está funcionando. Por lo tanto, en la medida que tenemos más países actuando con System Approach, nos permite tener un volumen crítico para trabajar esos huertos. En ese sentido, México este año se abrió y ya está disponible, a partir del mes de abril está disponible la exportación a través del System Approach y nos va a permitir no fumigar, que también hace que tengamos una fruta de mucho mejor consumo al consumidor final, de mucho más sabor. Por lo tanto, tenemos mucha expectativa en que México aumente su capacidad de compra. México es un buen mercado desde temprano y hasta tarde, tiene precios súper interesantes, así que tenemos muchas fichas puestas en que este año crezca ese trabajo. Fantástico. Solo recordarle a la audiencia que el System Approach reemplaza la fumigación. ¿Ya? Y la fumigación, ¿no es cierto?, es un sistema que es muy dañino para la fruta. Y bueno, eso lo vamos a ver, pero es básicamente para dejar claro. Muchas gracias, Carlos. Vamos a Gracias, continuar. Diego. Tú te incorporas después porque hay algunas preguntas que están apareciendo en nuestro chat. Y ahora, bueno, le doy la bienvenida a Raimundo Cuevas, él es el gerente técnico de Apodicía. Así que muy buenos días, Raimundo. Y Raimundo nos va a contar cuáles son los principales manejos que debe enfrentar el productor, manejos fitosanitarios, manejos técnicos para preparar, ¿no es cierto?, las plantas para la entrada al receso. Así que
Toda la audiencia es tuya, Raimundo. Nosotros apagamos cámara para que Raimundo tenga disponibilidad y pueda hacer su presentación. Sí, hola Elizabeth, bueno, buenos días a todos, a toda la audiencia que nos está escuchando y también a los que nos escuchan en el podcast, que esperamos que lo sigan para no perderse ninguno de los capítulos. Voy a compartir pantalla para tener algo de ayuda, ¿cierto? Y poder presentar los temas más importantes que nos tocan durante este periodo. Pasando al tema, ¿cierto?, más técnico y las labores que nos convocan durante este mes, pensando en que ya estamos terminando las cosechas, hablamos de la importancia de hacer una buena cosecha en el mes pasado, y de cómo hacer los manejos frente a las lluvias, ¿cierto? Y el tema de los fungicidas. Y ya con la fruta fuera del huerto, tenemos que empezar a preocuparnos del huerto en eh, en una etapa donde sabemos, tenemos un gran enemigo, que es la PCA, pero también los hongos de madera. Entonces es un momento fitosanitario muy relevante. En los huertos que estamos en producción, es súper importante inmediatamente después de la cosecha poder hacer una protección con cobre y con productos que también estimulen la defensa de las plantas para poder atacar, ¿cierto?, la bacteria desde fuera y desde adentro, sobre todo después de todas las heridas que se generan no solo por las heridas peicelares de cosecha, sino por toda la hoja que hoy día se empieza a caer. Por lo tanto, eso tiene que ser muy rápido y, por supuesto, ya con este clima que la verdad ha estado bastante bueno para estimular caída de hojas con bajas temperaturas y lluvias, los riegos y la nutrición ya debe suspenderse de manera indefinida. Ya el periodo de hacer alguna fertilización post cosecha, la verdad que ya pasó. Lo mismo con el riego. Y solo debiéramos volver a regar en casos muy extremos, donde ya tengamos la caída de hoja gatillada, pero estemos en una zona donde no haya llovido y el suelo ya esté realmente seco y tengamos que simular una lluvia. Pero en las zonas productivas del kiwi no debiera ser gran problema. Respecto de otras labores, hay que preparar también el huerto para la poda. Es un tema que vamos a hablarlo muy en extenso en el próximo mes, en el próximo viernes. Eh, pero eh, también es relevante, como les decía, preparar el huerto en el sentido de hacer podas sanitarias. Es una fecha, sobre todo después de lo que vamos a hablar más adelante, del daño que tuvimos que PCA, que afectó a troncos, Raimundo, cargadores. Raimundo, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, sacaste la presentación, no Ah, está. perdón, es que parece que no estaba en modo presentación. Sí, la tienes que poner Ahí en modo sí, presentación. ahí Ahí estamos sí. ok. Sí. Ya, perfecto. Ya, disculpe. Bueno, como les decía, tenemos que preparar el huerto para la poda. Y para hacer bien una poda y tener una poda limpia, donde podamos elegir bien el material y también hacer un buen llenado de espacio, una práctica que estamos haciendo y masificando con bastante éxito es hacer podas sanitarias, que se puede hacer ahora con hoja porque la idea ahora es poder extirpar y sacar o eliminar todo el material que esté seco o enfermo. Hoy día uno puede ver, sobre todo en huertos viejos, muchos troncos, brazos, cargadores secos que hoy día se ven porque ya uno puede ver cuando el huerto todavía está con hoja, estos cargadores que se secan porque ya están sin hoja y es más fácil identificarlo. Y también es una labor que se puede hacer, por ejemplo, muchas veces con motosierra, porque hay que sacar tronco, sacar brazos, sacar madera enferma. De esa manera vamos retirando material que nos va a molestar en el huerto y dejamos espacio disponible para que cuando vengan los podadores puedan buscar material de renuevo. También en el momento de arrancar las plantas que se hayan muerto, las plantas que estén muy débiles o que definitivamente ya no se ve que vayan a tener una recuperación y programar los replantes. Hoy día no hay mucha disponibilidad de planta en el mercado, dado el interés por plantar, ¿cierto? Pero es un momento donde todavía podemos programar, ¿cierto?, los replantes y poder ir eh, recuperando espacios perdidos en el huerto, sobre todo en huertos viejos. También es una fecha muy adecuada para hacer camellones o aporcas en nuestros huertos, incorporar materia orgánica,
nivelar las calles. Recordemos que todo lo que yo pueda hacer de incorporar materia orgánica y tierra más suelta y rehacer camellones o soltar donde esté más compactado por encima, es algo que el kiwi agradece bastante y todavía estamos en una fecha donde todavía no llueve mucho y el huerto me permite el paso de la maquinaria. En huertos más nuevos o en formación, hoy día el foco es también, como en los huertos viejos o en plena producción, dado el daño que tuvimos por PCA y que dejó bastantes cargadores muertos, si es que no lo han hecho, es el momento de hacer una poda sanitaria, de ir sacando el material enfermo para preparar el huerto para las podas de formación y prepararnos para el control de heladas, que es el gran tema que vamos a hablar a continuación. A modo de resumen, las aplicaciones foliares más relevantes, ya luego de la cosecha tenemos que pensar en la caída de hojas, ¿cierto? Y aquí la estrategia que nosotros hoy día estamos proponiendo es atacar durante toda la caída de hoja en 3 momentos, en el 10, el 50, el 80, con distintos mecanismos de acción. Estos mecanismos pueden ir no necesariamente en este orden, pero nosotros creemos que primero tenemos que, al 10% de caída de hoja, proteger para PCA y hongos de madera con dodina, que es un ingrediente activo que se ocupa mucho en manzanos, pero que ya tiene registro en kiwi para control de hongos y PCA cuando se usa una dosis alta de 200 gramos por 100 litros. Es un activo que tradicionalmente no se usaba en kiwi, por lo tanto la PCA no está tan acostumbrada, ¿cierto? O podemos asegurarnos que no vamos a generar mucha resistencia. Eh, y luego podemos hacer aplicaciones de cobre, ¿cierto? En plena caída de hojas, que puede ser con cobre más 2. Nosotros recomendamos ojalá que sea un sulfato de cobre pentihidratado porque tiene un efecto más rápido, sobre todo cuando tengo una caída de hoja que es bien dinámica, por lo tanto necesito un control rápido. Y al final de caída de hojas podemos hacer una aplicación biológica también para atacar desde otro ángulo, ¿cierto? Evitar esta resistencia de cobre y por otro activo. Y el bacilo ha demostrado ser un tremendo controlador de PCA y un elemento que al final de caída de hoja debería toparse con aplicaciones cúpricas o fungicidas químicos muy cerca, por lo tanto puede quedar trabajando durante mayo. Y luego, en el pleno receso, deberíamos estar con los cobres, ¿cierto? Un poquito más persistentes, como los óxidos o los hidróxidos. Y aquí, dependiendo del riesgo de PCA, nosotros estamos proponiendo incluso la frecuencia, cortarla, en algunos casos a 15 días, sobre todo en huertos que se dañaron bastante por PCA, con alto riesgo de helada, que, bueno, vamos a hablar ahí con Antonio y con Héctor, por qué es tan importante preocuparnos de la helada y tener los huertos bien protegidos durante este periodo. Y inmediatamente después del LA, hacer un control rápido con sulfato de cobre pentihidratado, ya que las plantas quedan bien debilitadas y con hartos puntos de entrada de PCA. Algo que no está aquí, pero que también se puede hacer es la aplicación para adelantar caída de hojas de sulfato de 5-nuria, a dosis del 3 y al 4% respectivamente, que la verdad es la única aplicación que nosotros hoy día podríamos recomendar para adelantar caída de hojas, que es prácticamente quemarlo. Hoy día todo lo que se usa en otras especies como cerezo, como etileno y otras cosas, la verdad que en kiwi no han funcionado, así que les recomendamos que no lo prueben porque ya con esto venimos de vuelta. Y hoy día, si quieren adelantar una caída de hojas, por ejemplo, para partir una poda temprano, ya en mayo pueden estar haciendo una, incluso hasta 2 vueltas de 5 nurias. Que obviamente no es lo ideal quemar la hoja, pero ya en mayo las reservas deberían estar bien traslocadas y ojalá yo ya pueda tener un huerto sin hojas para poder empezar a hacer las labores más relevantes. Bueno, quería también hacer una introducción al tema que vamos a tocar ahora con nuestros dos panelistas, ciertos expertos, que nos van a un poco a complementar lo que viene ahora de heladas y PCA. Solo poner en contexto, nosotros este año, y ya venimos hace un par de años, con eventos de heladas bastante inusuales, eh, no solo en primavera, que es probablemente donde tradicionalmente uno piensa en la helada. Estos son datos de distintas zonas donde tenemos kiwis con estaciones meteorológicas propias, donde pueden ver en la primera columna las mínimas promedio que tuvimos
en el invierno, específicamente durante el mes de julio. Entonces ustedes pueden ver en zonas como el Huique, Entre Ríos, Granero, Lontué, donde la mínima promedio de todos los eventos de helada fue cercano a menos 2,5 grados. Tenemos zonas como San Vicente de Aguatagua, Sagrada Familia, con 14 heladas durante ese periodo. Eh, lo cual son eventos, la verdad, bastante extremos, a los que quizás no estábamos acostumbrados. Y otra cosa súper importante, donde tampoco teníamos huertos nuevos. Generalmente siempre las plantaciones nuevas son relativamente de los últimos 3 4 años, y la verdad que a muchos se nos olvidó o no teníamos la experiencia de lo sensible que son las plantaciones nuevas a los eventos de la, mucho más que un huerto adulto, pero si se fijan, no sé, Lontué tuvo 164 horas acumuladas bajo cero durante todo ese periodo, lo cual es brutal. Y esto es algo que quizás no lo vimos inmediatamente durante el invierno, pero aquí hay fotos que, bueno, lamentablemente los que nos están escuchando no las van a poder ver, pero me imagino que muchos habrán visto en mayo ya estos sarmientos quemados, después de una helada, que es como si se hubiera pasado un soplete, ¿cierto? Lo que obviamente debilita mucho las plantas. Y hizo que en muchos huertos tuviéramos este tipo de daños después en primavera. Todos estos lloros rojos, huertos en formación que no brotaban. La foto que se ve detrás, eh, eran huertos, una foto tomada en octubre con un huerto que debería estar 100% brotado, y tuvimos brotaciones que se atrasaron, no porque hubiera un mal clima, sino porque realmente las plantas se murieron o tuvieron un ataque de PCA muy violento. Tuvimos muchas plantas que terminaron anillándose, abajo, sobre todo en huertos nuevos. Esto fue algo que no nos había tocado ver. Incluso en huertos que tenían protección con paja, con cobertores físicos para proteger de la helada. Ahí se ve como en esa foto está la paja ahí que se había sacado. Y las heladas fueron tan potentes que fueron capaces de generar heridas en madera que anillaron totalmente la planta, y eso provocó daños en huertos, sobre todo en las zonas más heladas, de un 80%, que hubo prácticamente que armarlos de cero. Y eso sumado a huertos con adultos también, que tuvieron una muerte de cargadores muy amplia. Y eso también explica en gran parte la baja productiva que hoy día estamos viendo. Todo esto que habló Carlos al inicio, de nosotros hoy día como industria deberíamos estar ojalá acercándonos a las 200.000 toneladas, y no hemos podido llegar básicamente por este tema, porque las heladas han gatillado el despertar de las plantas con un ataque de PCA muy virulento, tanto en huertos nuevos especialmente, pero en producción, si bien las plantas no se nos han muerto, significó una pérdida muy grande de cargadores, yemas, brotes que salieron sin fruta, y un tizón en flor que también nos costó mucho controlar. Por lo tanto, hoy día nuestro principal enemigo y el cambio de paradigma que tenemos que hacer, y el tema que dejamos planteado, es cómo controlamos heladas no solo en primavera, sino en invierno y en otoño también. Y si hablamos de control de heladas, que en huertos nuevos tradicionalmente se hace con paja, frente a heladas polares invernales, el método de control más eficiente es el control con agua. La teoría, cierto, dice que el agua es lo más efectivo, sobre todo frente a heladas polares, eh, pero lamentablemente en Kiwi tenemos muy poca experiencia. Aquí nos va a contar, bueno, Antonio, que debe ser uno de los productores que más sabe de este tipo de sistemas de control, cómo está la situación hoy día con la experiencia de nuestros sistemas. Pero si queremos tener controlada la PCA, al parecer tenemos que ocuparnos primero de la helada, y no solo en primavera, sino durante todo el año, que es el tema central del conversatorio que queremos dejar planteado ahora, y para el cual tenemos a dos grandes invitados como son eh, Héctor y Antonio, que nos van a hablar de esta problemática desde dos ángulos que son súper importante. Así que eso un poco a modo de contexto, y Gracias, adelante Raimundo. Elizabeth ahí para presentar también formalmente a nuestros panelistas de este mes. Sí, bueno, lo que tú señalas es una de las grandes preocupaciones en este momento que está enfrentando la industria del kiwi, que es esta combinación entre PCA y heladas, eventos que no habíamos tenido en este momento, que es después post cosecha.
Pero hay algo que nos viene acompañando hace muchos años y que es la PCA. ¿Ya? Vamos a partir por eso, porque el año también pasado vimos un poco de relajación por parte de la industria en cuanto a las medidas. Así que le quiero dar el pase a Héctor García. Héctor García es el gerente general. Héctor, ¿estás por ahí? Hola Sí, Héctor, muy buenos días. Héctor García es el gerente general y cofundador de Laboratorios Diagnofruit. Es un gran colaborador desde el inicio de la creación del Comité del Kiwi. Con nosotros hemos desarrollado el programa Monitoreo Huerto, también el BOTMOS, ¿no es cierto?, que es una tremenda herramienta que utiliza la industria, y Héctor está permanentemente trabajando con la industria en muchas especies, pero en lo que nosotros nos convoca hoy día específicamente la PCA. Tenemos en nuestra audiencia gente nueva que está entrando a la industria. Por eso, Héctor, a modo muy general, ¿qué es la PCA? ¿Y por qué impacta tanto a los kiwis? ¿Qué nos afecta tanto a nuestra especie? Dejando claro que la PCA, bueno, tú lo vas a decir, está en todas partes, ya no hay, es muy difícil decir que hay un dame huerto que un no está, segundo para... y que además entre el efecto del clima y la PCA nos han limitado tremendamente, como decía Raimundo, nuestra potencial de producción. No hemos podido alcanzar nuestros 220 o 200.000 toneladas. Y aquí tenemos nuestro enemigo, la PCA, y además se nos suman las heladas. Entonces, contigo, Héctor, cuéntanos un poquito qué es esta enfermedad que desde hace un tiempo nos acompaña. Sí, hola, buenos días a todos. Solo preguntar si se está viendo completa la Sí, presentación o... Sí, Sí, de ya. aquí se ve súper bien. se ve muy bien ahí Qué nuestra bueno. amiga. Qué bueno. Agradezco también la invitación, Elizabeth, y a ti y a Carlos para estar acá, para compartir algunos conocimientos y todo esto que hemos ido acumulando con ustedes durante años de trabajo desde el inicio, me acuerdo, trabajando en post cosecha y ahora ya más en la parte fitopatológica esencialmente, aunque después quiero, Elizabeth, cuando hablemos en la mesa redonda, que no se me olvide hablar algo de la fruta, que tenemos algunas cosas. Ok. Em, sí, tú me preguntabas haciendo como un repaso muy general, de esto, las pseudomonas, este patobar que nos molesta en los kiwis. Yo hice una presentación muy pequeñita a modo recordatorio. Nosotros tenemos, ¿qué es la PSA? ¿Ya? La Pseudomonas aeruginosa patobaractinidae. Es el agente causal del cancro bacteriano del kiwi, una bacteria, como dice ahí el nombre de la enfermedad. Y bueno, y ahí dejé especialmente para recordar que es un biovar, específicamente el que nos causa la gran pandemia que ocurrió desde Italia el 2008 en adelante, y que es el biovar 3. Hoy día hemos encontrado, se menciona que hay entre al menos 6 biobares dando vuelta en los sistemas, ¿ah? Para que ustedes entiendan que esto es bien complejo, nos costó al principio afinar las técnicas moleculares para la detección de la bacteria, pero ese es el recuerdo final, pues. El biovar 3 es el que nos molesta, el que tenemos en Chile, el que tenemos en la mayor parte de las zonas que producimos, y que está en todo el mundo finalmente, ¿ya? Hay algunas excepciones en algunos países, como Estados Unidos, donde no se ha detectado en grandes proporciones, o como en Argentina también, que se menciona que no está, pero finalmente es una pandemia mundial. Es la enfermedad más importante en el kiwi en el mundo, se menciona así. Hoy día es la que nos lleva nos hace gastar más dinero en esencia, y ahí uno toma un primer parámetro, y al mismo tiempo es de las que causa más mortandad y eventualmente caída de la producción. ¿Ya? Hoy día se ha ido, esa importancia ha ido tomando una cierta distancia en términos de que hay cultivares tolerantes, eh, eh, provenientes de Nueva Zelanda, que de alguna forma eh, eh, tienen menos actividad la bacteria dentro de la planta. Y por otro lado está la moria, en Italia, que también ha tomado en Italia y en el resto de Europa, está avanzando muy rápidamente, y que también tiene hoy día una preponderancia en términos citopatológicos para el kiwi. ¿Ya?
una cosa muy de laboratorio, gram negativa, es este tipo bastón, y además es flagelada. Solo eso, ese dato es importante porque nos señala que se mueve muy bien en los ambientes, ¿ya? Esos flagelos les sirve para explorar y para moverse dentro de la planta. Y por eso tiene, y ahí se marca la motilidad, que tiene que ver con esta capacidad de moverse de la bacteria por los distintos sistemas. Hay otra cosa que vamos a hablar después que tiene que ver con la formación de biopelículas. Tiene esta capacidad de sobrevivir de forma epífita en las plantas y tiene mucho que Ujú. ver con esto que vamos a hablar después con respecto a eh, cómo la bacteria puede actuar en, en otoño, ¿ya? Y bueno, lo que ustedes también deben saber, siempre está atrás de aberturas, los estomas, las lenticelas y ahí yo les dejé marcado tejido dañado, ¿ya? Y ahí se nos conecta con el tema de las podas y eventualmente las heladas. Bueno, y otro tema importante es que se puede mover por xilema y floema. Es muy móvil dentro de la planta, es muy sistémica y por eso nos ataca tan fuerte. Ahí están, creo, las ideas principales de que nos definen a la bacteria APC. Bueno, acá lo que tú estás planteando, Héctor, es bien interesante porque quisimos que te pedimos un pequeño resumen, porque estas características que tiene, que es una bacteria, que hay que entender eso, y tiene todas las características de una tremenda bacteria, es por qué estaba actuando después de en otoño, digamos, por qué y eso es lo que nos interesaba, o sea, la combinación después que hay entre la helada y la expresión que tuvimos el año pasado en primavera. O sea, la bacteria está dentro del sistema de la planta, que eso es lo importante que el productor sepa y los técnicos sepan, que ella está ahí, está latente, está esperando las condiciones y las heladas producen estas micro aberturas y ahí entra la bacteria y está. Entonces, por eso es importante lo que señalaba antes Raimundo, los manejos que se hacen post cosecha, de alguna manera para prevenir este ingreso. Hay algo que me faltó que me gustaría que dijeras, ¿cómo es la sensibilidad de las variedades? Porque tenemos el fuerte, nuestro fuerte es Hayward, pero tenemos en este momento muchas variedades, sobre todo amarillas y todo. ¿Cómo es la sensibilidad entre las variedades? Sí, en general el orden sería sensibilidad, lo más sensible son los amarillas, luego los verdes y luego los kiwis pequeños, los baby kiwi que son los más tolerantes. Ese es el orden general. Hoy día, bueno, con algunas variedades, el que hoy día la variedad que se produce hoy día en Nueva Zelanda, que es el G3, es tolerante a la enfermedad. Entonces se nos da vuelta un poco este orden. Pero Uh sin -huh. duda el kiwi queda ahí en el medio, el Hayward queda ahí en el medio. Nuestras variedades amarillas, las que nosotros tenemos en el país, son sensibles a la enfermedad. Hay que estar con más cuidado. Así que, y en general lo que se ve es con respecto a las ploidías. ¿No? Tú debes recordar que los kiwis tienen varios o sea, o caracteres de ploidías. Parten de diploide hasta hexaploide, tetraploide. Mientras más ploides son más resistentes, ¿ya? A la enfermedad o más tolerantes a la enfermedad. Esa es una característica que se ha ido. Se ha visto a veces ya cuando son tienen las probabilidades muy altas, pierden productividad, ¿ya? Entonces hay que tener un juego entre medio entre la tolerancia y la producción. Pero eso define un poco la tolerancia a esta enfermedad. Mientras más información genética tienen, son más fácil que se adapten a situaciones de estrés, en este caso de estrés biótico, pero también a estrés abiótico, ¿ya? Se ha visto que mientras más sube en altura las especies las variedades que han determinado tienen más ploidía. Entonces eso te da un poco, te Esto quiere marca decir que el cómo eso Hayward resiste. sería un poquito más resistente o más tolerante, pero eso no significa que dejemos de. Veamos ahora, Héctor, el tema del impacto que tiene el clima en el desarrollo de la enfermedad. Claro, justo lo que tú estabas mencionando antes. Bueno, tenemos este gran riesgo que es el cambio climático, un factor crítico que modela incluso la epidemiología, que es lo que aprendimos esta temporada, que mencionaba Raimundo, que no nos habían pasado estas heladas de otoño y que dejaron
la puerta abierta para el desarrollo de la enfermedad posterior, en primavera, ¿ya? Entonces, esa parte ya, de nuevo, o sea, el cambio climático nos pegó un aviso, un apretón y nos dejó esta problemática para la primavera. Bueno, lo que tú comentabas, heladas es igual a heridas, ¿ya? Y ahí está el gran problema. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que cubrir de alguna forma, tenemos que dar herramientas a la planta para que se proteja rápidamente del daño que tienen, ¿ya? Hoy día lo más peligroso es la primavera, sin duda. Ese es el punto más peligroso. ¿Por qué? Porque se juntan dos cosas. La temperatura para la bacteria, o sea, está en su mejor momento, y el, el- la, o sea, la posibilidad de que se generen heridas incluso con heladas no tan duras, ¿ya? En otoño, que es lo que aprendimos ahora, también, bueno, tenemos dos factores de riesgo, que son las heladas y también la cosecha, que lo mencionó también Raimundo. La cosecha nos deja bien con muchas heridas expuestas, ¿ya? En el caso nosotros estamos analizando las cerezas también, que es un punto de entrada de algunos hongos. ¿Por qué? Porque las cosechas suelen ser bien agresivas. Y bueno, nosotros estamos sacando fruta y estamos dejando todos esos pedicelos expuestos. Por ahí puede entrar la, la PCA Bacteria. sin ningún problema. Claro. Y bueno, y si nos ocurre además una helada, tenemos toda esa cobertura que mostraba Raimundo por encima, que nos cuesta mucho llegar con algún producto, entonces nos deja expuesto heridas al medio ambiente. Bueno, ¿qué pasa entonces en la de otoño? Tenemos la herida, tenemos la abertura, tenemos PCA epífita dando vueltas. Hoy día tenemos altas proporciones de bacterias, ¿ya? Después hacia el invierno se nos van acortando, pero hoy día sí hay bacterias. Entonces tenemos esta posibilidad de que la PCA se genere una infección endófita latente que después la vemos en primavera. O sea, queda ahí esperando, ¿ya? Lo que nosotros conocíamos en botella Héctor, perdón, ya, te estamos escuchando mal. Tu señal se está escuchando mal. No sé, hay algo ahí. ahora, Eh, ahora ahora sí, me dice ahí que se se escucha bien. fijó. Sí. ¿Desde dónde? Eh, Ya, depende cómo te coloques. Claro, aquí estamos hablando del impacto del clima. Ahora está claro que hay un efecto importante por estos fríos que están ocurriendo. ¿Cuál sería la estrategia de control que debería enfrentar un productor una vez terminada la cosecha? eh, Sobre si nos puedes indicar medidas fitosanitarias, culturales, qué debe sí, realizar el productor, porque tú ya nos estás contando que están todas estas heridas, todas estas aperturas. Entonces, ¿qué hace el productor? ¿Qué tiene que hacer? sí, mire, solo un detalle. Lo que hace hoy día la bacteria es cubrirse, ¿ya? Hoy día lo que va a hacer, como vemos en la foto, se va a cubrir con un biofilm. Entonces, por eso es tan difícil llegar a su control. Ya tiene una estrategia. Ellas llegan hoy día, hacen generan una microcolonia, este biofilm con la microcolonia madura y después en primavera lo que hace es dispersarse, ¿ya? Entonces, por eso es tan difícil hoy día obtener un buen control. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para lo que la pregunta que tú me hiciste. Lo primero, y como está en la figura de el kiwi haciendo Meditación. Te estamos escuchando mal de nuevo. Héctor, de nuevo. ¿aló? Sí. ¿Sí? No te escuchamos la última ¿Aló? parte. Ahí sí. Quedamos en que es importante hablar ¿Ahora sobre el sí? control de otoño. ¿Ya? Fíjate que se nos corta. Ya. Sí, el control, lo que yo le estaba mostrando, pues este árbol en equilibrio, esta planta en equilibrio, una planta cómoda, que siempre menciona el grupo de Abud con Raimundo, que representa hoy día acá en esta charla. Necesitamos eso, ¿ya? Se ha visto que el exceso de nitrógeno acompaña la infección de PSA, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los amonios de alguna forma, generan una planta más susceptible, ¿ya? Entonces, no es que no podamos hacer aplicaciones tenemos que hacerlas de nitrógeno, pero siempre muy equilibradas y analizando frutos y analizando follaje.
¿ya? Control de heladas que se va a tocar después, ¿por qué? Porque queremos que no existan heridas para que entre la PCA. Algo muy importante, ¿ya? El uso de ilicitores inmediatamente terminada la cosecha, ¿ya? Ese creo que es un punto súper crucial. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, ahora sí. 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 Ese punto eh, eh, Raimundo nos mostró una foto donde aparecía el daño que se produce en el dosel por encima, ¿ya? La verdad es que hacer una aplicación de De cobre nuevo, o lo que es Héctor, antibiótico Héctor, te no escuchamos llega a pésimo. cubrir. Te escuchamos pésimo. Y tratemos de apurarnos, Héctor, un poquito porque necesitamos ver el tema de las heladas. Lo que estás hablando de los lecitores es muy importante porque se está incrementando el sistema inmune de la planta, que es que venga el control desde adentro, que la planta Exacto, se defienda, ¿no es todo cierto? eso, exacto, eso, ¿ya? Hoy día, y debemos fijarlo temprano porque necesitamos que la planta esté con actividad, ¿ya? Los cobres, lo que mencionó Raimundo, nosotros flanqueamos con sulfatos para no meter tanto cobre al sistema y luego vamos con los cobres más duros. Y bueno, y estrategias de control biológico también funcionan, ¿ya? Pero siempre, que también lo mencionó Raimundo, con ventanas, ¿ya? No mezclar muy encima cobres u otros productos con el control biológico. Siempre dejar una estrategia completa, ¿ya? Hay que pensar en una estrategia. Ujú. Bueno, Héctor, gracias, súper clara, te felicito por tus dibujos, muy clara tu presentación, la verdad que uno quisiera más, pero necesitamos Sí, ahora, le vamos a dar el pase a la invitación a Antonio Jara. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. buenos días. Antonio es el administrador del predio La Flor de don Roberto Iribarren. Aprovecho de saludar a don Roberto, a quien le tengo un tremendo cariño. Así que ya andaremos por allá a visitarlo. Así que bueno, bienvenido Antonio. La verdad que cuéntanos un poco dónde están ubicados ustedes, porque por qué es tan relevante que tú nos hables de tu experiencia. Hay una característica muy determinante del predio de ustedes. ¿Dónde estás ubicado? Bueno, saludos a todos. Así es, estamos en un lugar muy complejo por la PCA, ¿cierto? Estamos entre Linares y Colbún, donde yo creo que nació la PCA, y nos ha costado mucho el poder manejar los huertos para tener una alta producción. Entonces, nos ha tocado duro, pero hemos sabido manejarlo y yo creo que hasta aquí hemos andado súper bien y yo creo que con todos los manejos que han hablado, Raimundo, que ha hablado, ¿cierto? Todos, yo creo que podemos sacar una muy buena producción. ¿Ustedes qué superficie tienen y qué rendimientos aproximados, eh, qué edad tienen las plantas? Bueno, tenemos 20 hectáreas en producción, tenemos 8 hectáreas que ya están recién plantadas del año anterior. Ujú. eh, Tenemos huerto del año 88, que es un huerto el que más produce todavía. Este año que los huertos que son más nuevos tuvieron algún problema de producción, es el huerto que se mantuvo en las 40 toneladas. Eso quiere decir que hay un antes y un después con el tema de la PCA, porque cuando tú ves el historial de los kiwis en Chile, te das cuenta de que desde el año que llega la PCA, ¿cierto? Con esta nevazón y llega la PCA a Chile, todos los huertos que se plantaron después de este evento, les ha costado bastante mantenerse en el tiempo en altas producciones, pero los huertos que son más antiguos, les ha costado mucho menos. Entonces, hoy día, con todo lo que se está plantando, con lo que decía Raimundo, todas las plantaciones nuevas que han tenido muchos problemas por el tema de la PCA, porque nos hemos encontrado con un cambio climático, ¿cierto? Donde no teníamos estas heladas de invierno tan potentes o de otoño tan potentes, nos han llevado a replantearnos muchas cosas respecto a lo que nosotros hacíamos con los kiwis o con la fertilización, el riego, la aplicación de hormonas y todo esto. Héctor decía algo muy cierto. La fertilización en base a nitrógeno, ¿cierto? Y sobre todo tardías que se están haciendo en las plantaciones nuevas, nos han llevado a tener muchos más problemas, porque
Generalmente estamos plantando tarde, estamos plantando con plantas a lo mejor entregadas más tarde por los viveros, ¿cierto? Y esto nos hace acelerar o tratar de apurar, ¿cierto?, el crecimiento. Y sobre todo cuando los productores, nosotros mismos a lo mejor les decimos a la segunda hoja, a la tercera hoja, vas a estar produciendo, sobrefertilizamos, sobreregamos, y también aplicamos mucha hormona, y esto nos ha hecho llegar con huertos demasiado verdes, demasiado vigorosos a los otoños, y nos hemos encontrado con este problema de este cambio climático que nos ha traído estas heladas y nos ha provocado estas heridas que decía Héctor, ¿cierto? Y que nos producen el problema de la PCA. O sea, estamos, en el fondo lo que nos está señalando es que, bueno, primero hay poca experiencia en relación a estos eventos que están ocurriendo. Ustedes están en la zona cero, la que nosotros llamamos zona más crítica, porque desarrollo tiene las condiciones para un desarrollo de PCA por el frío, por los eventos. Ustedes aprendieron bastante lo que ocurrió la temporada pasada. ¿Qué van a hacer esta temporada en el entendido de que creemos que ustedes son los que más experiencia tienen por el sistema de control de la a través de agua? ¿Cómo van a enfrentar esta temporada, prepararse y qué ventaja y desventaja tiene este sistema, el sistema de control de la a través de agua? Bueno, el control de agua nosotros lo usamos del 2007. Ya son hartos años que hemos tenido control de agua. Pasamos de un aspersor que precipitaba 4 o 5 milímetros hora, que era una locura de agua, a tener hoy día unos pulsores que están precipitando entre 1 y 1,5, dependiendo en la zona que estés, ¿cierto? O el potencial de la que puedas tener. Y eso nos ha cambiado mucho la visión de cómo controlar la helada. Entonces, hoy día lo que nosotros hemos tratado es, después del aprendizaje del año anterior, ¿cierto? En huertos nuevos y también en los huertos adultos, es tratar de llegar de la mejor forma primero al otoño. No llegar con huertos sobreregados, con huertos sobrefertilizados, y tener estos controles de helada ya preparados para que en el caso que sea necesario usarlo, poder tener esta posibilidad de usarlo. No hay experiencia, Elizabeth, no conozco a alguien, y te lo comentaba el otro día y le decía a Carlos lo mismo, no conozco a alguien que tenga la experiencia de controlar heladas en invierno, en kiwi. Los palteros, los cítricos, todos ellos sí controlan en invierno, pero nosotros como productores de kiwi, yo creo que hoy día no tenemos esa experiencia de invierno, sí de primavera. En primavera hemos controlado, como te digo, de muchos años ya estamos controlando con agua, y hemos ido mejorando el sistema y hemos ido tratando de jugar menos agua, pero esto nos trae muchos desafíos porque alguien dice, todos hoy día se están preparando y todos dicen, ya, pongamos control de la en invierno y controlamos, pero nos vamos a encontrar con muchas situaciones, sobre todo hoy día que tenemos un problema eléctrico, ¿cierto? Donde hemos tenido muchos apagones, hemos tenido muchas faltas de energía en diferentes lados, y este sistema necesita la energía, necesita no parar de controlar para poder tener el efecto que nosotros necesitamos y no producir un daño mayor. Eh, Déjame interrumpirte un poquito aquí, Antonio, que cuando estábamos conversando esta semana, una de las características que tiene estas heladas, ¿no es cierto?, es que son muy largas, ¿verdad? Eso era una de las características que tú me señalabas. Entonces ahí hay una tremenda dificultad porque se necesita disponer de equipos para mantener este flujo de agua por largo tiempo y se necesita energía para eso. Y nos topamos con, como dices tú, los cortes de luz y además con el horario punta. sí, Claro. Entonces, ¿cómo es cierto. solucionan ese problema? Porque es un tema logístico que el productor va a tener que abordar. Sí, ahí hay un tema logístico y hay un tema que no es menor, ¿ah? Porque en primavera cuando tú controlas heladas, generalmente estás controlando heladas desde, no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y acá te vas a encontrar con un control de helada que, si tomamos la experiencia del año anterior, va a empezar a las 6 de la tarde y va a terminar a lo mejor en 2 días o 48 horas después del inicio de la de prender el equipo. Entonces, no es menor lo que hoy día vamos a enfrentar, porque vas a tener que tener mucho rato funcionando los equipos, donde vas a necesitar energía, vas a necesitar agua. No sé si todos los campos pueden tener agua para abastecer este sistema.
Y también el tema de la energía, tienes que tener respaldos como generadores, o motobombas a petróleo, no lo sé. Hay que buscar la forma de tener el respaldo para no empezar a controlar y después darte cuenta que el equipo no funcionó. Eh, o sea que hay todo un aprendizaje, hay todo prueba y error, ya que eso es, y ustedes que tienen bastante experiencia, o sea, por eso nos interesaba mucho que tú plantearas estas problemáticas para que no se diga, oye, ¿sabes qué? Instalemos un control a través de agua. Es difícil, es compleja la situación. Aparte de Ya. ese requerimiento energético, ¿qué otras dificultades has visto tú? Hoy ¿Qué día pasa con perdón, qué pasa, ponte tú, con el recurso humano, personal que esté capacitado, que tiene que estar disponible? Hoy yo creo que tenemos toda la tecnología para poder empezar a hacer funcionar estos equipos automáticamente. Están todo el tema de los termómetros, ¿cierto? Y de todo el sistema que funciona automáticamente. Pero vuelvo a insistir, esto está hecho para primavera. O sea, en primavera ya tenemos la experiencia, funcionan súper bien, no solamente en kiwi, sino que en cerezo y en diferentes otros frutales. Pero en invierno vamos a necesitar una experiencia mucho mayor y que hoy día recién la estamos todos aprendiendo. Entonces Raimundo decía, es primera vez que vemos que los kiwis, que las plantas de kiwi se nos anillan abajo a pesar del control con paja o con todos los protectores que le ponemos, es primera vez que nos encontramos con esta situación. Entonces el kiwi siempre nos ha traído estos desafíos y esto ha sido lo entretenido de los kiwis que hemos podido, ¿cierto? A través del comité y de todos los expertos, ¿cierto? Que han tenido durante muchos años, ¿cierto? Tratando de mejorar esta especie y lo han logrado. El que podamos encontrar la solución a todas estas problemáticas. Yo creo que hoy día este año va a ser el año de poder tener esa experiencia. Ojalá que no tengamos estos eventos, ojalá que no, porque lo mejor es tener estos seguros, pero no usarlos. Pero sí es un desafío importante. El tema de la gente no es menor porque alguien tiene que hacer funcionar el equipo y ese tiene que tener la experiencia suficiente para poder realizarlo. Entonces, bueno, como resumiendo un poco, las plantaciones nuevas sí o sí tienen que disponer de un sistema de control de helado. ¿Es así? Sí. Sí. Hoy día no es factible poner o plantar kiwi sin control de la. O sea, no lo puedes. Hoy día alguien me decía por ahí, no, es que estoy en Sagrada Familia, estoy, no sé, en una zona más benigna, pero Raimundo mostró los gráficos, ¿cierto? Y mostró, ¿cierto? Que hoy día ya las temperaturas, o con este cambio climático, la helada, el año pasado tuvimos una helada polar que se movió en diferentes partes. Y de repente te va a llegar a un lugar donde a lo mejor no ha helado durante 10 años. Pero hoy día, si estamos haciendo una inversión tan grande como la de los kiwis, que cuesta, no sé, 30.000, $40.000 por hectárea, tienes que tener considerado el control de la, y este control de la debe llevar respaldo eléctrico y tiene que también tener suficiente agua para poder controlar de esta forma con este sistema. La última pregunta, ¿cuál es el costo de la instalación por hectárea de un sistema de control de helada por agua aproximado? El costo generalmente va entre 3.500 y $4.500 dependiendo el sistema que tú tengas, porque necesitas respaldo. Si tu equipo está diseñado desde el principio, generalmente va a costar unos $4.500. Entonces, si ya lo tienes y lo quieres cambiar y quieres aprovechar el riesgo que ya tienes y lo quieres hacer, aprovecharlo de esa manera, va a costar como $3.500 por hectárea. Ok. Gracias, Antonio. Raimundo, Héctor, Carlos, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacerle a Antonio? O Antonio, tú a alguno de los panelistas. No, bueno, súper interesante lo que ha dicho Antonio, estoy totalmente de acuerdo en términos de la experiencia que vamos a tener que ir aprendiendo todos en este nuevo control de invierno. Alguien ahí también preguntaba el tema de los cobres, si se aplica cobre o no después del helada, que también estoy de acuerdo con lo que respondió Héctor ahí por el chat de que si uno controla la helada y no genera herida, el tema de cobre debiera ser solo cuando haya eventos muy fuertes y si yo tengo la protección previa, no debiera estar aplicando cobre cada vez que hiela o cada vez que controlo, solo en casos donde haya eventos de helada muy seguidos o sean heladas más fuertes.
A mí me gustaría preguntarle a Antonio, si un poco pensando en este control de invierno, de lo que tú ya tienes, ¿qué cambios o qué modificaciones o cómo, si tú tuvieras que instalar hoy día un sistema de control del A de cero, qué para ti tiene que ser clave considerar, que a lo mejor es distinto a lo que se ha hecho tradicionalmente? Yo creo que lo clave es que primero tienen que ser emisores de bajo caudal. Eso es fundamental, porque si vas a controlar en invierno y tienes emisores con mucha precipitación, no vas a poder hacer los controles como lo que están diciendo recién, con cobre, con todos estos productos, porque no vas a poder entrar. Porque si estás aplicando mucha agua, va a ser imposible el poder Mm, entrar. Segundo, yo creo que las distancias de plantación tienen que ir de acuerdo a estos aspersores que tú vas a colocar, porque tienes que aprovechar la estructura para no tener un costo extra para armar otra estructura, ¿cierto? Para poder poner estos controles de la. Y tercero, yo creo que hay que buscar la forma de obtener, ¿cierto? Todo automáticamente. No, que no sea manual. Depende, Hoy ya. día los que hemos ido, ¿cierto?, adecuándonos a esto porque no estaba, hemos tenido que hacerlo todo con la llavecita, que cambiarla, que manualmente, que tiene que apretar el botón la persona. Hoy día está todo lo que decía al principio, está toda la tecnología, tenemos estaciones meteorológicas, tenemos termómetros, tenemos predicciones de temperatura, ¿cierto? Y todo esto tenemos que usarlo porque es muy difícil que hoy día nosotros humanamente tengamos el personal siempre dispuesto para poder controlar esta edad. Entonces hoy día la tecnología está y todos estos proyectos nuevos sí lo pueden hacer porque están planificados de esta forma. Ok. Bueno, hay una pregunta que está en el chat que me gustaría igual que la respondiéramos y con eso cerramos. Si hay experiencia en ensayos con productos foliares para controlar o mitigar las heladas. Bueno, desde la experiencia o de lo que me ha tocado ver en cerezo y algo que se ha hecho en kiwi, la verdad que hasta el día de hoy no hay nada probado que se pueda recomendar con seguridad o con experiencia de una forma consistente. Yo diría que hay productos que han entrado y salido, otros que yo creo que se ven interesantes, hay unas bacterias que podrían tener un cierto potencial, pero no sé, ahí Héctor nos podrá también comentar su experiencia, pero yo desde el punto de vista práctico en huerto me quedaría con el control de la. No, no me gastaría la ficha en pensar que con algún producto pueda suplir lo que me hace un control de la. Así que eso yo les diría. Y Sí. agregar, La perdón Héctor, y evidencia es agregar, clara. No, dame es un clara. segundito, que agregar que yo creo que lo más importante es preparar el huerto para la entrada de invierno, o sea, que el huerto esté bien lignificado. Y eso es Claro. un trabajo, claro, o sea, ese es el desde que el productor tiene que hacer ese trabajo, y especialmente en las plantaciones nuevas. Como decía Antonio, o quieren entrar rápidamente en producción, son plantas, ¿no es cierto?, que están muy verdes, entonces hay que hacer un trabajo en los huertos, que tú lo señalabas, bajar el riego, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas para que la planta la preparemos porque los fríos están llegando mucho antes, ¿ya? Yo creo que eso es el primero, después contar con el sistema y ver las alternativas. Perdón, Héctor, te dejo a ti y con eso vamos a cerrar. Así que si le puedes responder la pregunta a Raimundo. Te escucho mal, Héctor. No, concuerdo. Ahora, Colócate frente. muy poca evidencia. Ok, muy poca No, hombre, evidencia. es que estoy con audífonos. Sí, hay muy poca evidencia y solo mencionar apoyando lo que decía Carlos sobre la fruta de este año. Hay mucho calcio en la fruta este año, así que aprovechen las guardas. ¿Ya? Eso en general es algo que hemos visto. Hay poco, el Bodmont están bastante positivo, así que debiéramos tener buena conservación. Hubo muy buena polinización este año. Entonces eso Mm. dejó un buen fruto, así que aprovechen eso. Bueno, colgándome lo que tú acabas de decir, la invitación es para nuestra próxima actividad que se va a desarrollar el último viernes del mes de mayo, y ahí vamos a abordar específicamente lo que es poda, ¿ya? Y todo lo que es la situación de guarda, cómo está la condición de la guarda, volúmenes, cómo está la fruta, pero en general esperamos que sea una buena temporada de guarda.
Bueno, solamente agradecer la audiencia, que hemos tenido una muy buena asistencia, que se han mantenido, eso también nos motiva a seguir avanzando. Darles las gracias, por supuesto, a Antonio, por tu gentileza de participar, Héctor, bueno, nuestro invitado que siempre está presente, Raimundo, Carlos, gracias a ti, por supuesto, a Red Agrícola, a Tierra Verde que nos acompaña como auspiciador y esperarlos que nos sigan acompañando en esta actividad. Acuérdense que estamos, el tercer viernes estamos sacando el KiwiTech y el último viernes, nuestro viernes del kiwi. Así que muchas gracias a nuestra audiencia, a nuestros auditores que nos van a escuchar a través de los podcasts y esperamos seguir siendo un aporte para la industria del kiwi. Que tengan un muy buen viernes y me despido de todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. A todos. Un saludo a todos, que tengamos fin de semana.